Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar el tema, quiero leerles un mensaje, una reflexión. Después, luego de eso, vamos a discutir de qué trata nuestra reflexión y entraremos en tema, en lo que es la clase como tal. Dice así la reflexión. No es malo alejarse de quien te lastima, malo es quedarse ahí donde te insultan, donde te dicen que no eres nadie, que no eres nada, donde te maltratan, te ofenden o te ignoran. Eso es destructivo, piénsalo bien, tú mereces lo mejor. En ese caso lo más sentado es soltar, alejarse, cerrar cielo, sanar, para después volver a vivir. Ustedes se imaginarán, pero no sé, no entendí nada. ¿Algunos de ustedes saben qué le faltó a este mensaje, a esta reflexión? Para poder entenderlo, claro, los signos de puntuación. Ese es nuestro tema número 4. Al leer el texto a veces causa confusión porque no hubo ni una coma, ni una pausa, ni un punto, ni un signo de interrogación, nada de eso. ¿Por qué? Leímos todo el mensaje seguido, todo directo, sin hacer pausas, sin respirar. Cuando yo estaba leyendo, me casé como ahorita, y eso es necesario dentro del tema que vamos a estudiar. Estudiaremos lo que son los signos de puntuación y cuál es su función dentro de la escritura y en el ámbito oral, que es muy importante. Ok chicos, comencemos por estudiar 3 primeros signos de puntuación. Estos signos los utilizamos bastante en nuestro contexto oral y escrito. Acuérdense que en el contexto escrito es muy importante para cuando vayamos a leer darle la pronunciación y la entonación adecuada. No quiere decir que estos 3 primeros signos que vamos a estudiar sean los más importantes, solo que lo utilizamos un poco más que los otros. Vamos a explicar la función y cuál es su definición en el escrito y en el oral. Comencemos con la coma. Recordemos que la coma es una pausa muy pero muy breve dentro del texto escrito. La coma tiene varias clasificaciones. Para nombrar, vamos a mencionar una, porque son muchos signos que vamos a explicar hoy. Sirve para enumerar. ¿Enumerar qué? Descripciones, características que podamos decir de una persona, de un objeto, de un animal. Comencemos ahora con el segundo signo de puntuación, que es el punto. El punto tiene 3 clasificaciones, que son, conocemos como punto y seguido, punto y final y punto y aparte. Cuando hablamos de punto y seguido, sabemos que debemos de continuar en la misma línea del cuaderno. Después de ese punto debemos de colocar una mayúscula. Y siempre ese enunciado que viene después del punto y seguido trata del mismo, del que habíamos mencionado anteriormente. A diferencia del punto y aparte, vamos a comenzar en la otra línea de la que está en la parte de abajo, dejando sangría. También vamos a iniciar con mayúscula y este texto que vamos a iniciar es totalmente distinto a la idea anterior. Va a hablar, en dado caso entre comillas, de otro tema. Y el punto final nos hace referencia a que el texto ya está concluido, ya se finiquitó, ya terminó. Por eso es que se dice punto y aparte. Entremos en lo que es el punto y coma. El punto y coma es una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Cuando nosotros colocamos punto y coma en una oración, la otra idea que sigue después del punto y coma es totalmente a la anterior. A veces podemos utilizar nuestro punto y coma en conectores, mejor conocidos como conjunciones o nexos. Hablemos de lo que son los dos puntos. Cuando nosotros utilizamos los dos puntos, en la mayoría de los casos lo hacemos para saludar. ¿En dónde? En las cartas que nosotros realizamos, bien sea cartas empresariales o cartas personales. Nosotros colocamos después de la palabra querido o estimado o ciudadano, colocamos dos puntos y en la otra línea vamos a colocar el nombre de esa persona. En este caso se utilizan los dos puntos. Ahora trataremos de lo que son los puntos suspensivos. Cuando nosotros escribimos y queremos dejar en suspenso una oración o un texto, colocamos solamente 3 puntos suspensivos después de esa palabra. No pueden haber más puntos ni menos, son 3 nada más. Eso quiere decir, esos puntos suspensivos indican de que el texto aún no ha terminado, que hay una continuación, solamente que dejen suspenso para que el lector, en este caso que somos nosotros, podemos adivinar qué es lo que sigue, cuál es la hazaña que pueda ocurrir en ese instante.
Ahora trataremos dos signos importantes que son los signos de exclamación y los signos de interrogación. A veces cuando nosotros nos referimos a una pregunta ni siquiera colocamos el signo de apertura, solamente el signo de cierre, y esto va para el contexto escrito. En el contexto oral, obviamente, cuando vamos a hacer la pregunta, no vamos a decir signo de apertura, signo de cierre y viene la pregunta. No, se sobreentiende porque le vamos a dar la entonación correcta. Un ejemplo de pregunta: ¿cómo te llamas? Esa sería nuestra entonación en la parte oral, pero en la escrita obviamente tenemos que escribir los dos signos. Sabemos que de repente para otras materias como es el inglés, solo te utiliza el de cierre y no el de apertura, pero en este idioma, en el castellano, debemos utilizarlo. No nos olvidemos porque si no sería un error gramatical, siempre lo hacemos en el contexto escrito. Cuando pasamos a la exclamación también tiene uno de apertura y uno de cierre, pero ¿qué causa aquí? Asombro, estamos hablando de sentimientos, bien sea tristeza, alegría, melancolía, entre otros. Y esa palabra que nosotros vamos a colocar en signos de exclamación tiene que ir los dos signos, el de apertura y el de cierre. Y culminando lo que son los signos de puntuación, tenemos a estos tres últimos signos que son las comillas, tenemos al guión y la raya. Las comillas siempre se van a utilizar en citas textuales. Cuando nosotros veamos esto también es para apertura y cierre, porque cuando vamos a mencionar una cita, eso quiere decir que esa cita no es de nosotros, no la hemos escrito. Para resaltar debemos colocar las comillas y la cita, y por último debemos colocar el autor de dicha cita, porque cada cita, ¿verdad?, que estamos mencionando para poder explicar tiene un autor, alguien lo escribió. Entonces, como no es de nosotros, debemos colocarle al final el nombre del autor, que lo haya escrito en ese momento. Y tenemos el guión y la raya. A veces se confunde. Niños, el guión es cortito y la raya es más extensa. ¿Cómo así? La raya lo vamos a utilizar en diálogos, ¿verdad? Diálogo quiere decir una persona que se está comunicando con otra. Vamos a utilizar la raya. Esa raya causa el efecto de que alguien va a hablar, alguien va a pensar en ese momento. En cambio, el guión sirve para separar una palabra, ¿verdad?, que no entra en el renglón del cuaderno. Llegamos al final de la línea y de repente la palabra era muy extensa y no pude completarla en esa misma línea. Yo le coloco mi guioncito y en la parte de abajo de la otra línea continuamos con esa palabra completa. Esas son las funciones de cada uno de los signos de puntuación. Estos signos tienen más funciones, son los que mencionamos algunas para poder explicar. En nuestra ficha de trabajo vamos a identificar muy bien, ¿verdad?, en cada una de las preguntas qué signo se me está mencionando allí, en qué ámbito lo podemos utilizar, en el escrito, en el oral o si en los dos ámbitos en este caso.